Hola, ¿qué tal amigos? A continuación veremos cómo el campeón del mundo Magnus Carlsen, quien actualmente es el número uno de la lista de Elo internacional con 2.862 puntos, se enfrenta en una partida contra un jugador Urraitin, es decir, que no tiene Elo. Esto sucedió en el Campeonato Mundial de Empresas que se está llevando a cabo actualmente y veremos cómo un jugador super élite de la talla de Magnus Carlsen afronta una partida contra un jugador aficionado que, vuelvo y les repito, no tiene elo internacional. Así que allí veremos cómo se desarrolla una partida con tanta diferencia de niveles. Antes de ver esta interesante partida, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarías muchísimo. Con piezas blancas, el campeón mundial y número uno de la lista de Elo, Magnus Carlsen, inicia la partida con E4 y con piezas negras su rival, un jugador llamado Sampat Hassan, que recuerden no tiene Elo internacional, responde con E5 y F4 del campeón del mundo. Fíjense que Carlsen por supuesto sabe que lo más ideal para jugar contra una persona que aparentemente es inferior es complicar la situación e inicia la partida con el gambito de rey, uno de los gambitos más agresivos que existen. Caballo C6 de su rival, que no acepta capturar el peón en F. Caballo F3 de Magnus, que sigue con el desarrollo. Y alfil C5, tras esta jugada aparentemente las negras deciden ahora más bien entregarle un peón al campeón mundial. Una decisión bastante arriesgada y diríamos valiente también porque ya un super gran maestro lo piensa para entregar material a Carlsen. Ahora este jugador aficionado realmente parece ser muy optimista. F por E5. Magnus rápidamente captura este peón y ahora su rival responde con D6, una jugada que ya realmente es bastante inferior, puesto que aparte de que se va a quedar con el peón de menos, le va a permitir a las blancas quedarse con un centro perfecto con la jugada de 4. Fíjense que en lugar de D6, las negras aún podían sacar algún provecho y complicar la situación con la jugada caballo por E5, jugada que aparentemente entrega una pieza, pero trae unas combinaciones muy interesantes. Fíjense, si caballo por E5 de las blancas, ahora las negras pueden continuar con dama H4 jaque. Y tras G3, dama por E4 jaque, dama E2, dama por H1, caballo G6 jaque. Parece que esta jugada es demoledora, pero aún las negras tienen caballo E7. Y tras caballo por H8 viene D5 de las negras y realmente es una posición muy difícil de valorar. Las blancas por ahora tienen una pieza de ventaja, pero fíjense que el caballo está encerrado y además las negras tienen en compensación una buena ventaja de desarrollo. Se amenazan jugadas como alfil H3 incluso y luego de repente buscar capturar ese caballo atrapado en H8. Así que la posición era muy compleja, pero por supuesto muy difícil de calcular también. En lugar de eso, como les dije, el rival de Magnus simplemente jugó D6 ya quedándose en una posición bastante inferior. D4 del campeón mundial, alfil B6, E por D6, dama por D6. Fíjense que ya las blancas se quedaron con el peón y un gran centro de peones. C3 simplemente defienden su peón de D4, alfil G4, caballo BD2, caballo GE7 y caballo C4. Ahora vemos que Magnus simplemente comienza a aplicar los principios del medio juego. Ya tengo ventaja material, entonces voy a empezar a simplificar la posición. Dama D7, A4 buscando allí la jugada A5 atrapando ese alfil, A6 de su rival y caballo por B6. Ahora sí Magnus decide cambiar porque sabe que tras la jugada C por B6 simplemente las negras tienen una estructura ahora también bastante mala por el flanco de dama. Alfil D3, Magnus sigue con su desarrollo, enroque, torre A E8, una jugada digamos que entendible ya que si la otra torre se quita de la columna F, Magnus tendría algunos golpes en F7. H3, alfil H5, alfil F4, las blancas culminan el desarrollo, caballo G6, alfil G3, torre D8 y dama B3. Fíjense, Magnus comienza allí a
explotar la ventaja de sus piezas y prácticamente el peón de B6 es indefendible. Caballo C E7, dama por B6, ahora el campeón mundial tiene 2 peones de ventaja. Caballo C8 y dama C5, nuevamente una jugada que simplemente lo que busca es simplificar la posición, ya que se amenaza dama por H5 y realmente la única jugada que tienen las negras es alfil por F3, jugada que no hace el rival de Carlsen, ya que aquí comete un error garrafal al hacer el movimiento caballo G E7. Esta jugada sí es terrible y simplemente las blancas ya están completamente ganadas tras la jugada dama por H5. La única manera de intentar continuar la partida era jugar, por supuesto, alfil por F3, pero tras torre por F3 igual las blancas tienen una ventaja más que decisiva con esos 2 peones de más y esa pareja de alfiles mortales. Luego de la jugada caballo es G7, por supuesto Magnus jugó dama por H5, caballo G6 y E5, una jugada normal que ahora fíjense que busca abrir la diagonal del alfil blanco buscando algunos temas de mate, por ejemplo en H7. Torre de E8, las negras ya realmente no tienen nada que jugar. Caballo G5, H6 y ahora el campeón mundial termina esta partida utilizando su fuerza táctica. Caballo por F7, fíjense que captura el único peón que defendía al caballo de G6. Torre por F7 y dama por G6. Tras esta jugada ya prácticamente las negras están en una red de mate demasiado peligrosa. Y además cometen un error garrafal que le permite a Magnus finalizar la partida inmediatamente. Tal vez aquí lo único para jugar un poco más contra el campeón del mundo, ya que tuvo ese honor las piezas negras, era jugar por ejemplo caballo B6. Digamos que no dejándose dar mate. Pero tras dama H7 jaque, por ejemplo, rey F8 y la jugada alfil H4, ya las negras realmente la tienen muy difícil para escapar allí de los temas de mate. Pero aquí el rival de Magnus Carlsen, en vez de jugar caballo B6, por ejemplo, jugó torre F8, una jugada, digamos, muy mala porque simplemente Magnus finalizó la partida con dama H7 jaque mate. Así que fíjense amigos, así es como juega o así como afronta una partida un jugador super élite contra un jugador, digamos, aficionado. Realmente le aguantó 25 jugadas el rival a Magnus. No está nada mal para un jugador que no tiene elo. Bien amigos, si les gustó esta partida, recuerden que pueden compartir con todos sus amigos y darle un buen like. Además recuerden, suscríbanse y activen la campanita para que estén atentos de todo el contenido que subimos. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.